Saludos amigos de su canal Finanzas VIP. Para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes. Y en el día de hoy les estaremos llevando informaciones importantes acerca de un punto, la tarjeta de crédito. Algo que nos interesa a todos y que muchas personas, si no la tienen, de alguna manera han tenido alguna experiencia con la misma. Para ello tenemos hoy un experto que es parte de esta casa y ya ha participado con nosotros, y es Junior Ureña. Bienvenido, hermano, Gracias. a Finanzas VIP. Gracias. ¿Cómo te va? Excelente. Y cuando nos juntamos, de una vez encendemos las luces del dinamismo. Vamos arriba. Excelente. De verdad que yo entiendo que la tarjeta de crédito son uno de los puntos más inconveniente en la parte financiera de toda persona, y donde nosotros, siendo jóvenes, a veces tenemos contacto con ella y de mala manera. De hecho, hay una estadística que quiero que me la confirme. Se habla que cerca del 60% de las personas usan tarjeta de crédito y tienen situaciones negativas. Sí. O sea, están involucrados Claro. de manera fea con la tarjeta de crédito. A nuestro entender, la tarjeta de crédito generalmente están mal utilizadas porque no se les da el tiempo de explicarle a la población, ni nosotros nos interesamos por aprender sobre ellas. O sea, tú me dices a mí que Junior Ureña, jovencito, sale del liceo, se consigue un trabajo, tiene 18 años, tiene una cuenta de nómina, para ponerlo de manera cronológica, en X banco. El banco dice, mira, te ofrecemos una tarjeta o tú mismo, y simplemente te la da y no te educa. Por ahí vamos. Si te la dan y cuando te la dan, no te educan. Y tú que no sabes nada de Tú que eso. no sabes de nada. Entonces, sí, las instituciones financieras últimamente están usando las redes sociales para educar, pero también nosotros como ciudadanos deberíamos de poner más interés. Entonces, vámonos al génesis. La tarjeta de crédito es una herramienta. Y como toda herramienta se puede utilizar bien o mal. Como un cuchillo. Como todo. Bien utilizada es una herramienta virtuosa, pero mal utilizada te puede desencadenar en muchísimos problemas. La ignorancia, que no es más que la falta de conocimiento de cómo se maneja ese instrumento, /producto, /herramienta, es la causa que sirve de catalizadora a que muchas personas terminen en problemas. Entonces, la gente cree que ese dinero es de monopolio. Como tú no lo ves, es virtual. Tú le das para allá a consumir tanto tu límite como te sobrepasas. Sobregiro. Exacto. Y crees entonces que no hay que pagarlo cuando venga esa fecha de pago. También no entendemos las diferencias que hay entre la fecha de corte ni la fecha de pago. Son distintas. Van relacionadas, pero son diferentes. Entonces, seguimos en ese tema porque es interesante y una parte bastante técnica que la persona debe conocer, bastante práctica, más que la teoría, sería el asunto del corte y la fecha de pago. Pero antes de eso, entonces la tarjeta de crédito viene siendo una salvación para un grupo, el que está más informado, y una perdición para aquel que no tiene ningún conocimiento. Es correcto, eso es una buena analogía. Es un recurso. Entonces, como tú le puedes sacar el mejor provecho posible, es usando sus beneficios de una manera eficiente. Pero la tarjeta está hecha para que todo lo que usted consuma con ella, usted tenga el dinero disponible a la hora que toca la fecha de pago. No es una aventura de que yo voy a consumir y luego Dios y la providencia vendrán y me traen el dinero para pagar. No funciona así. Esas historias generalmente terminan muy tristes. Y como bien tú dices, que no solamente se consume el total de la tarjeta, sino que te sobregiras. Normalmente la tarjeta tiene un 10% de sobregiro. O sea, de 100 tienen 110. O sea, tú puedes gastar Claro. 110. Eso te da un margen que es, desde mi punto de vista, para situaciones específicas, Y muy extremas. muy puntuales. Pero hay personas que mes tras mes usan esa facilidad, ¿cierto? Pero entonces caen en mora. Y los intereses de tarjeta de crédito en la República Dominicana son un 60% anualizado. Eso es muchísimo. Muchísimo dinero. Es una locura. Es una locura, correcto. Entonces, incluso tú financiarte con préstamos personales que son del tipo de consumo, que muchas veces son caros también.
Credit Click, Credit Mart, ese tipo de cosas. No, de las mismas instituciones financieras que te ofrecen las tarjetas. Pero tú puedes encontrar tasas 20, 23, 25, hasta 30%. Pero fíjate que la más alta es apenas la mitad de los intereses de la tarjeta de crédito. Sí, hasta un 30% menos. Porque la tarjeta es un préstamo y su tipo es revolvente. Sí. Pero muchas personas no entendemos eso. Entonces, revolvente es que a medida que usted consume y va pagando esos consumos, ese balance se te libera y tú lo puedes volver a usar. Tú tienes acceso inmediato. En el tú mundo... pagas por tu aplicación, tu tarjeta de 30, ¿verdad? Le debes los 30, le paga 20, automáticamente tú tienes los 20. Claro, siempre y cuando no esté atrasado ni nada de eso. En el mundo de los negocios, lo más parecido a eso son las líneas de crédito, que son facilidades revolventes que generalmente se deben de utilizar para el capital de trabajo. Pero, lamentablemente, muchas personas y empresas las mal utilizamos y le damos un uso incorrecto. Y luego, cuando viene la fecha de renovación, el banco muchas veces es renuente a renovarte. ¿Por qué? Porque le diste un mal uso. Incluso cuando la pagamos a tiempo. Sí. Son como primas esas facilidades. Hay algunos mitos que tienen las personas con la tarjeta de crédito. Vamos a ver si son la realidad o siguen siendo mitos. Por ejemplo, tener una tarjeta de crédito arruina tu historial financiero. Eso es un mito. Ahora, si tú tienes una tarjeta de crédito y constantemente está en atrasos, obviamente va a contribuir de una manera negativa a tu historial de crédito. Saca dinero. Sí, el avance de efectivo no está hecho para eso. Muchas instituciones te cobran un 5% mensual. Hasta un 6%. Cuando tú multiplicas 5 por 12, damos en el mismo 60 que mencioné hace un rato, pero es otro 60, porque es aparte de las moras y los intereses. Sí. Entonces, pero realmente es un mito. O sea, depende de cómo lo utilices. Volvemos al tema de cómo lo utilices. Claro. ¿Pagar solo el mínimo es suficiente? No, eso es un no rotundo. Eso te puede llevar a la quiebra fácilmente. Ahora, antes te decía, en otra conversación que tuvimos, que si tú llegas al punto de la fecha límite de pagar tu tarjeta y no tienes el total, es mejor pagar el mínimo a que te pongan una mora. Porque una mora deteriora bastante tu historial crediticio. Claro. Una mora es lo peor que te puede pasar. Correcto. Es mejor, pero no es suficiente. Yo nunca te voy a sugerir a que pagues menos del balance total adeudado a la fecha. Sí, pero pongamos el caso extremo, que tenga la situación. Claro, del mínimo en adelante, porque entre el mínimo y el balance a pagar hay un rango bien amplio que podemos caer en el medio. No solo es o todo o el mínimo. Y tú sabes que el mínimo viene siendo como, creo que un 3 o un 5, ¿verdad? Del total. Hay un porcentaje, así que podemos confirmar. Básicamente por ahí. Varía también por ahí. según la institución. Pero vuelvo y te reitero, llegas al problema, llegas a la situación, tienes el impasse económico de ese mes X, es mejor el mínimo a que pagues, a que no pague nada. 100% de acuerdo. Porque al final el banco te va a reportar una mora, vas a la institución X en 2 meses a coger un préstamo o ya se solucionó tu situación, quieres poner un negocio y ya tú estás pagando todo bien, pero eso dura un tiempo para borrarse. Claro. Y agregándole a tu pregunta, sí tener muchas tarjetas e incluso muchas cuentas de ahorro o corrientes abiertas, eso sí te puede afectar tu historial crediticio. Porque cuando tú te pones el sombrero de un analista de crédito, ¿cuál es la necesidad de tener tantas cuentas? Si usted se maneja financieramente bien, pues no es necesario tener tantas cosas, tantos productos. Ok, la cantidad de tarjeta de crédito. ¿Cuánta es la adecuada? ¿Qué cantidad? Va a variar, pero yo te sugiero que 2 y de instituciones diferentes por cualquier fallo del sistema. Cada vez eso pasa menos. Pero entiendo que con 2 tarjetas de instituciones diferentes lo hacemos. Y una, aunque sea de doble saldo, pesos y dólares. Tú sabes que hay instituciones, ahora que hablas de doble saldo, que te conjugan todo en un solo saldo para que no te veas tan cargado a la hora en el buró crediticio. O sea, tú sabes que si te ponen dólares y pesos son cuentas diferentes, aunque con un solo plástico. Correcto. ¿Tú lo ves bien eso o entiendes que...? Para mí eso es algo proporcional, porque como quiera tú vas a agregar. Cuando lo consolidas, haces la sumatoria entre pesos y dólares. Viene siendo lo mismo que consumas en una moneda u otra. Sí. O sea que... De hecho, hay empresas que te ponen, por ejemplo, 500,000 pesos
pero esos 500 te lo calculan también en dólares, la misma cosa, o sea, que te vale para la cantidad en dólares también. Sí, pero no es que te ponen 500 en dólares y 500 en pesos. Pero hay otras que sí. Sí, sí, O sea, totalmente. es el ejemplo más común. Totalmente. Antes de seguir con esos mitos y versus realidad, hay una parte que decías ahorita y es la fecha de corte de la tarjeta. Sí. Fecha de corte, puntos importantes, fecha de corte, límite de fecha de pago, también está el asunto del pago mínimo. Claro. La fecha de corte, generalmente tú puedes elegir entre 4 a 5 opciones que te ofrece tu banco. Sí. Y vamos Que a eso lo decir- hacen ellos, depende del corte interno que Sí, tengan. porque son ciclos. Exacto. Vamos a suponer que elegimos que corte los días primeros. Al día siguiente, el día 2 de ese mes, usted tiene hasta entre 40 y 45 días para pagar lo que consumió ese día. Cada día que pasa, ese número reduce de uno en uno. Sí. Y tú tienes el corte del 1 de marzo, tú lo vienes pagando. La fecha de pago entonces es entre 20 a 22 días luego de la fecha de corte. Entonces, el corte del 1 de marzo te va a dar un balance al corte. El estado de cuenta te lo refleja a sí mismo. Y tú vas a pagar el 22 de abril. Sí. Porque el 22 de marzo, perdón, vas a pagar el corte anterior, el corte de febrero. Hay mucha confusión con eso. Es como un jueguito. Yo lo que le digo mucho a la persona, por ejemplo, yo tengo una tarjeta que corta los días 8. Yo tengo desde el 8 hasta el 29 para pagar. Tú pagaste el día 3, exacto. Es decir, son básicamente 21 días desde la fecha de corte. Pero ¿qué pasa? Que también hablábamos de eso. Cuando yo utilizo mi tarjeta, que corta el día 8, con ese ejemplo, corta el día 8 y yo digo, bueno, voy a comprar mi tarjeta de 100,000, voy a comprar algo que vale 80,000, que es el 80% obviamente del monto límite aprobado. Yo lo que hago es, compro el día 9. Totalmente, porque tienes mucho más rejuego Ahí para tengo pagar. básicamente 2 meses. Imagínate que fue en enero, día 9 de enero, me corta otra vez en febrero, el día 8, pero después de ahí tengo hasta el 29 de febrero. Bueno, sí, Que yo te dije al principio. Bien utilizada es una herramienta virtuosa. Fenomenal. Tú estás teniendo 45 días donde te están financiando sin intereses. Encima tienes protección. No tienes que estar lidiando con dinero en efectivo, con microbios, sucio, mal o olor. con tu propio dinero que es más riesgoso si lo utilizan, si te hackean. Un la cuenta elemento de seguridad. Tú no tienes que andar con 80,000 pesos en los bolsillos por si te pasa algo. Tienes más control porque la plataforma instantáneamente te refleja tus gastos. Ya hay algunas que están haciendo gráficos dentro del mismo app. O Sí. tú lo puedes conectar con soluciones externas y aplicaciones, software. Es mucho mejor. Y básicamente te están financiando gratis. Acumulas millas, puntos. millas, estrellas, puntos. Cada quien tiene su nomenclatura. O sea que es genial. El tema es cuando caemos en el otro lado. En la desgracia. Entonces tenemos la fecha de corte. La fecha de corte es el punto donde se cierra tu tarjeta hasta lo que consumiste ese día. Esa fecha separa un ciclo del otro. Exacto. Un ciclo de consumo. Consumiste todo ahí, por ejemplo el día 10, día 8, ahí acabó. Todo lo que consumiste hasta ese día tienes que pagarlo hasta 21 días después. Entonces tienes la fecha de pago, que ya lo hablamos, viene siendo Sí. entre 20 y 22 días luego de la fecha de corte. Tienes el saldo al corte Exactamente. Que fue lo que consumiste hasta el día 8, por ejemplo. hasta el día 8, pero lo que tú consumas del 9 en adelante, si tú quieres también lo puedes pagar, pero lo estarías haciendo por adelantado y no es lo más rentable. Entonces aquí te voy a dar un pro tip para tu audiencia. Cuando te pasen tu cosas audiencia así, también, y la mía, la tuya. cuando te pasen cosas así, podemos hacer lo que se llama tesorería con nuestro dinero. Es que imagínate que tú vengas donde mí, no tienes tarjeta o simplemente me pidas el favor de que tú quieres comprar una nevera, que tú me vas a dar el dinero en efectivo. Y vamos a hacer la transacción, los mismos 80,000 pesos. Pero yo tengo que pagar en mi tarjeta esos 80,000 pesos el 30 de marzo. Y hoy estamos a 27 de febrero. Yo puedo coger esos 80,000 pesos y en vez de abonarlos inmediatamente al banco, y se acabó ahí el ciclo, ponerlos a instituciones financieras y productos que yo enseño en mi asesoría. Lo invertimos ahí y lo ponemos a hacer tesorería. Entonces yo tengo 30 días
de un dinero generándome intereses diariamente simplemente por yo hacerte un favor a ti. Entonces yo estoy sacándole beneficio y el jugo, positivamente hablando, totalmente, a todo eso. ¿Qué te parece? Y mira, eso es excelente, que de hecho yo lo he hecho. Vaga la redundancia. Yo estuve en una institución financiera, fui a comprar algo, hay un señor en la fila, y yo soy así. El hombre está por pagar, le dice la señora, ¿tú no tienes esta tarjeta de crédito que tenemos una oferta? Y dice el señor, no, yo no la tengo. Yo le hice así, y un código, pero yo tengo una, venga. Había una devolución de, no recuerdo el porciento, yo sé que era en total 8,000 pesos. Un cashback de eso. Un cashback de 8,000 pesos. Ok. Digo, pues está bien, paga. Me dio efectivo. Yo le devolví 1,500. Era para un aire, recuerdo. Yo le regalé 1,500. Pero yo me gané básicamente 7,000 pesos. Imagínate. Por tener esa tarjeta. Y por estar ahí en el momento adecuado. Pero también claro. por tener el atrevimiento. Obviamente vi a la persona. Pero yo no tengo problema con hablar con la gente. No tengo problema. Y yo creo que esos son los grandes beneficios que te ofrece una tarjeta. Donde muchas personas a veces no tenerles malo. También en el día de hoy yo creo que una persona toda persona debería tener su tarjeta. Siempre y cuando tenga la educación mínima de cómo utilizarla. Claro, y maneje los términos básicos de corte, cuándo pagarla, no sobregirarte, qué sé yo, ese tipo de cosas. E instalarnos en la cabeza que dinero que yo consuma en la tarjeta es dinero que yo tengo que tener en la cuenta en la fecha límite, punto. Que no es más de ahí. Y eso no es para usted irse de viaje y averiguar después cómo es que la va a pagar. Y te va a sorprender que yo conozco gente que generan muchos ingresos, te estoy hablando de cientos de miles de pesos y millones de pesos al mes, y están atrasados y se financian con tarjeta de crédito. Una locura. Yo tengo un amigo que él es una persona, es muy pudiente obviamente, tiene negocio, pero él es una persona muy rápida. Su trabajo no le permite quizás tener o no tiene dónde anotar, o no tiene esa costumbre. Y un día me dice, yo voy a tener que contratar a alguien que solamente me recuerde la fecha de pago de mi tarjeta. Porque mira eso, me dice Vladimir, 38,000 pesos, con todo el dinero para pagarla porque se le olvidó hacer un pago a tiempo. No, eso es negligencia. Sí, pero te estoy diciendo la experiencia de cómo una gente que paga 38,000 pesos teniendo el dinero ahí, mano. Claro. Porque si no lo tuviera, tú dices, wow, se metió en un lío, pero teniéndolo ahí. Pero hay muchas solamente familias, porque se le olvidó. Hay muchas familias que no gastan 38,000 pesos en el mes porque no lo generan. No lo generan. ¿Te fijas? Entonces me decía, mira, yo voy a poner una persona, le voy a pagar 10,000 pesos, me sale más barato que me recuerde cuándo debo pagar mi tarjeta de crédito. Regálale una copia de Hábitos Atómicos. Sí. Hazle ese regalito. Sí. Pero él está viejo ya, no creo. Loro viejo dice que no aprende a hablar. Tú sabes que, volviendo a las fechas, entonces tenemos la fecha de corte. Es la fecha, yo creo, una de las fechas más importantes. Tú sabes que ahí ya se te regula todo. Bueno, creo que la fecha límite de pago es la más importante. Entonces tenemos la fecha de corte. Por ejemplo, en mi caso, el día 8 tengo una. Mi fecha límite es los 29 de cada mes. Bueno, en este caso creo que caería a marzo. Día 1 de marzo, porque también hay que ver sus estados financieros cuando se lo envían para estar consciente de eso. Y también hay instituciones que hacen rejuego con los fines de semana a veces. Ellos son un poquito benevolentes, a veces te suman un día más o te restan uno, depende. Y generalmente no te lo dicen, pero te dan de 2 a 3 días de gracia también. Exactamente, entonces está la fecha de corte y la fecha límite de pago. Dentro de eso tenemos también pago mínimo, pago al corte, ¿verdad? Correcto. Pago total, que es del balance al corte. Y el mínimo es una proporción de ese balance al corte. Que ojo con el mínimo. 30,000 consumiste, el mínimo quizás son 2,000 pesos. Esos 28 están por rastreado con intereses. Sí, hay porque no crean que usted pagó el mínimo y ya se va a quedar así, que usted va a pagar los 28 después. Hay una fórmula que va en contra del consumidor. Es muy abstracta de explicar. Pero si tú te financiaste con 28,000 y a los 5 días abonaste 15, el sentido común nos diría que vamos a financiar el resto a los 13,000. Solo 3. No es así. Esa fórmula es en base al saldo del consumo promedio de los últimos X meses o X días, y siempre el resultado que esa ecuación arroja es mayor que esos 13 hipotéticos que estamos hablando. Eso funciona. Ese punto funciona cuando, señores, estamos en el ejemplo del día 8, ¿verdad?
Cuando yo consumo el día 8, tengo hasta el 29, consumí 30,000 pesos, me llegó mi corte con 30,000, tengo hasta el 29, yo digo, bueno, el día 15, cobré, ¿verdad? Le voy a pagar 15,000 de los 30. Pero antes de 29 debo llevar los otros 15. Correcto. Funciona ahí perfectamente, porque tú estás dentro del rango de pago. Tú tienes todos esos días de holgura. El tema viene cuando te pasaste de la fecha límite de pago y no abonaste el total. Otra cosa también están los puntos, por ejemplo, los puntos que están en la tarjeta, están los cashbacks, como estábamos hablando anteriormente. Entonces son cosas que tú puedes aprovechar y que... Bueno, mira, yo compré este equipo, por ejemplo, cuando fui a comprarlo, lo necesitaba obviamente, fui a comprarlo, digo, y no hay ninguna oferta con una tarjeta. Pues yo la tengo. Cuando la tarjeta volvió a hacer el corte, el mes siguiente, vi que me hicieron mi devolución. Ahí prácticamente me ahorré el descuento que tenía la institución donde la compré y también ese cashback que me dio la tarjeta. Son beneficios adicionales. El mercado está muy competitivo, entonces cada vez más las instituciones, para mantenerse a la par con las demás, están innovando, trayendo soluciones nuevas. Ya hay tarjetas para MIPYMES, hay tarjetas para la mujer, hay tarjetas para la gasolina, para el supermercado, hay muchas cosas. El rango de ofertas es muy amplio. Y eso es bueno, tú sabes, en un sentido es bueno porque... Sí, democratiza el crédito y te da más acceso. Y la competencia. Otro de los mitos, por ejemplo, para continuar, yo creo que está clara ya la parte de la fecha importante de la tarjeta. No sé si tú quisieras agregar algo más. Clarísimo. Tú sabes que las tarjetas de crédito solo benefician a los bancos, entienden muchas personas. Pero automáticamente ya... Acabamos de demostrar por qué no. ¿Por qué no? No, jamás. Sí lo beneficia muchísimo, pero lógico, ellos son un negocio, no cuando son tú cometes errores, lo beneficia. Claro, más. Pero fíjate que hay un punto medio para el banco. El banco, el cliente que es tan buena paga, genial, pero no es el que más le sacan rentabilidad. Al contrario. Pero al que es muy mala paga, entonces tampoco, porque ese se me complica, me sube la probabilidad de que no me pague, lo tengo que mandar a... ¿Cómo se llama eso? A legal, a la oficina de los abogados. Es como hay un punto, el punto dulce está en el medio. Sí. Eso es desde la perspectiva de la institución financiera. Nosotros como clientes o consumidores siempre debemos de hacerlo lo mejor posible. Se trata de usar el sistema financiero a nuestro favor sí. En vez de que nos utilicen a nosotros. Y no solo que nos utilizan, es que nosotros mismos nos colocamos en esa posición, fruto de la ignorancia, de la desorganización, de la mala planificación. Por eso es importante también siempre buscar mentoría, asesorías, ya sea libros, podcasts. Escúchate podcast, por ejemplo. Claro, contratar tu asesor. Siempre tú tienes que estar documentándote y viendo qué hay nuevo en la industria. Aprovechamos para decirles que se suscriban aquí debajo, dejen su like, su comentario, tanto Junior como yo estaremos respondiéndoles en la medida de lo posible, porque creo que la educación financiera, como te decía anteriormente, Junior, debería estar en el pensum, no solamente de toda universidad, sino desde la escuela, desde que tú llegas primero de bachillerato, debería estar dándote educación financiera. Totalmente, educación financiera, educación impositiva, educación vial, familiar, la cívica que se ha ido perdiendo muchísimo. Y es importante. Caramba, la educación sexual es súper importante para los niños, los carajito teniendo hijos. Y que te influye directamente, porque cuando el carajito tiene hambre, aunque la tarjeta te explota, hay que buscarle comida. ¿Y tú qué vas a hacer? Utilizar la tarjeta. Primero la integridad de la familia y de las personas, pero también eso afecta muchísimo la economía. Como estamos hablando hoy de finanzas, le podemos dar ese matiz. Mientras más hijos vienen al mundo de una forma irresponsable, más se carga la economía y de la famosa clase media, esa es la clase que carga con el grueso de las economías a nivel mundial. La diferencia entre los ricos, estoy hablando midiéndolo por dinero, ¿cierto? No quién tú eres como persona. No, entre los que tienen mucho y los que tienen poco, por la clase social, la ventana cada vez es más amplia. Entonces, esa clase media se ha ido evaporando, pero históricamente es la que carga con la mayor parte o proporción de todo ese tema que venimos hablando. Y de los errores que cometen otros y de la misma falta de educación desde la matriz. Correcto. Tú sabes que la pobreza
no vamos a salir un poquito del tema, pero igual es válido, como dices. La pobreza es generacional también como la riqueza. Tú eres mi padre, pero tú fácilmente me tuviste a los 18 años, sin poder adquisitivo, sin trabajo quizás, siendo un estudiante de liceo, diríamos, o universitario. Tienes que dejar los estudios, tratar de buscar solamente para sobrevivir. Nazco yo, y tú sabes que vengo yo también, y me caso a los 17, a los 18. O sea, se crea una generación de pobreza. Y yo creo que eso es bastante importante, que las personas lo sepan al momento de tú tener familia, tú sabes. Claro, y de tú criar a tus hijos, porque a veces te limita bastante. Y aunque tú digas que no, pero un bebé necesita mucho de ti y la parte económica es fundamental. Por eso la educación es importantísima, porque te da mayor probabilidad de que se te eleve tu conciencia y romper con ese ciclo cuanto antes. Sí, sí. Porque fruto de la inconsciencia o ignorancia, entonces lo que hacemos es repetir los mismos errores una y otra vez. Junior, los errores más graves que tú has visto de las personas en este mundo donde ya te desenvuelves como asesor financiero, cometidos con la tarjeta de crédito, ¿cuáles son? Con la tarjeta, financiarla, creer que ese dinero es de mentira, es virtual, o sea, con eso te digo que se te olvida que hay que pagarla completa cuando llega la fecha. No usar, no conocer por ignorancia todos los beneficios que te da. Porque al dejar de ganar tú estás perdiendo. Todas esas cosas que mencionamos hace un rato. Hay personas que le sacan muchísimo provecho y hay otras que ni se enteran de que tienen esa disponibilidad. Ese beneficio. Entonces, me pasó con un amigo, estamos almorzando y estamos hablando y llega el tema de la tarjeta y le digo, oye, sí, yo tengo tarjeta y qué sé yo qué. Y digo, papá, pero las tarjetas tienen puntos. Yo no entiendo, bueno, de Banreserva, para tal vez poner la cuña, de la Banreserva. Pero esa tarjeta te da tu punto, papá. ¿Es verdad? Digo, sí. Digo, préstame tu aplicación, ¿me permite? Sí, está bien, no hay problema. Él tenía 10,000 pesos de puntos. Se vencen y le digo, papá, pero ¿cómo es posible que tú tengas tanto tiempo con una tarjeta de crédito y tú no sepas los beneficios que tiene? Con eso él paga la luz de su casa. Hermano, 10,000 pesos, son 10,000 todavía. Ahí hay 5,000 de gasolina o 4,000, 2 latas de leche por lo menos, por cara que sea. Claro. O sea, son 10,000 que el banco te está ofertando por tú usar su producto. Correcto. Entonces a veces yo creo que es un error grave no conocer tu producto, no conocer lo que tú tienes en mano. ¿Qué otro? Yo diría que esos son los principales. Ya hablamos de pagar el mínimo, la tasa de interés también. No conocerla. Exacto, 60% anualizado. 60%. Por ley. Y también la parte de retiro. El avance efectivo es 5% 5 mensual. 6. Cuando le dan por los, da 60 otra vez. Entonces, otro consejito es tratar de no usar más del 80% del límite aprobado. Eso te afecta el buró de crédito. Sí lo puedes usar, pero en teoría una gente que se maneje bien financieramente no tiene que estar llegando tan alto con respecto al límite. Dígase que si mi límite de la tarjeta es 100,000 pesos, 80. Tratar de constantemente no estar por encima de un consumo vigente de 80,000 pesos. 80,000 pesos. Tú sabes que también en la parte, yo soy de lo que defiendo que es bueno tener más de una, porque también no es lo mismo tener una tarjeta y consumirle el 80% que tener dos tarjetas y consumirle 40. Claro. 40 y 40, que te da 80 suma de las dos. Otro truquito, si te quieres ir más sofisticado, es esas dos tarjetas, sepárale las fechas del corte por 15 días intencionalmente. Porque así tienes 45 días por acá para sacarle el mayor provecho posible. Ahí te iba. Y 45 días por el otro lado. Pero eso yo se lo invito a personas que son disciplinadas y organizadas, porque si no se puede complicar rápido. Esa era la parte por la cual también entiendo que tengo un punto con ese argumento, de que las personas deben tener más de una, porque te da el balance. Imagínate, como bien tú dices, utilizarle 40 a una y 40 a la otra, donde una te corta el 30 y otra te corta el 15. Estamos hablando que tú tienes bastante flexibilidad para ajustarte y quizás hacerlo en un momento también, porque a veces tú te aprietas, pero aún apretado, tú puedes usarlo inteligentemente. Correcto. Y esa es una de las oportunidades.
Bueno, tengo dos tarjetas que me cortan fecha diferente, utilizo esta de esta, tengo 15 días más, 2 semanas más para tú poder resolver eso sin pagar ningún tipo de interés al banco. Te da holgura. Exacto. Y flexibilidad. Algo que quiera agregar en ese punto más. Aparte de la holgura. Porque hay otro punto que da holgura también. ¿Cuál? Las estrellas, por ejemplo. Si te va de viaje, beneficios. Los beneficios. Sí, claro. Si te va de viaje. Hay gente que viajan con su tarjeta. Y no pagándola, sino con los puntos que tienen. Pero también se planifican. No di que, no, yo me voy de viaje ahora porque la familia, hay un cumpleaños. No, yo viajo cuando yo puedo cambiar mis puntos y lo utilizo para eso. Claro, es un beneficio adicional. Tú estás generando dinero con tus consumos que como quieras generalmente lo ibas a gastar, ya sea en efectivo o con la tarjeta. Tú sabes que también las personas se cargan mucho cuando tienen más de una tarjeta. No solamente es decir tengo 5 tarjetas, es que para el sistema financiero te dicen 5 tarjetas de 100 son 500,000 pesos. Es decir, que tú estás comprometido de una forma u otra, porque ellos dicen, como tú bien decías, que el crédito es revolvente. Es revolvente y ya está aprobado. Tú puedes hacer un lío de una vez. Si tú vas al banco y quieres un préstamo, por ejemplo, no, pero tu compromiso crediticio está comprometido. Claro, entonces ahí entran los conceptos de capacidad de endeudamiento y capacidad de pago. Cuando alguien no tiene préstamos, ambas capacidades son el mismo monto, que es un 30% de tus ingresos. Cuando usted quiera coger prestado, tome ese número como balance. Quiere decir que si usted gana, ¿verdad?, en su hogar 200,000 pesos al mes, su capacidad de endeudamiento es 60,000 pesos. Que las cuotas de uno o N préstamos no excedan de 60,000 pesos. Si no tienes ninguno, entonces la capacidad de pago también son 60. Pero vamos a suponer que tienes una cuota ya anteriormente de 15,000 pesos. Entonces la capacidad de pago es igual a la capacidad de endeudamiento menos esa cuota. O sea, estaríamos hablando de 60,000 menos 15,000 son 45,000. Que lo que quiere decir que para el próximo o los próximos préstamos, la sumatoria de sus cuotas no pueden pasar de 45,000 pesos. Sí, porque también ellos calculan que tú tienes una vida. Ahí viene la regla, que es un marco mental que promovemos, del 50-30-20. Del total de tus gastos, el 50% a esa vida que tú dices. Los gastos fijos, los compromisos ineludibles. Luego, el 30% para los gastos financieros, que es sinónimo de decir deudas. Y un 20% para ahorrar y para invertir. Casualmente tú tienes un libro aquí que es puramente inversión. Se llama Dinero domina el juego. Sí. En inglés es Money Master the Game, de Tony Robbins. Ese es uno de mis autores de mis personas favoritas. Es interesante, pero está muy dirigido al mercado estadounidense, porque habla mucho de estructuras e instrumentos que todavía aquí no las tenemos. Pero aún así, es un gran libro que puede sacarle provecho. Y una de las cosas que dice ese libro, por ejemplo, es que importante para nuestra finanzas como quiera, es que tú debes evaluarte el dinero realmente que tú necesitas. Porque a veces tú dices, yo una vez me hice un cheque de 1,000 millones de pesos. Obviamente, tú sabes, yo leí un libro, tú tienes que... la mentalidad y todo visualizando. Visualizando. Cuando yo leí ese libro, me pasó, y yo empecé a calcular y digo, concho, pero yo con 10 millones lo hago. ¿Qué te quiere decir eso? Que la meta también la puedo poner más alcanzable. Claro, el lunes... ¿Qué tanto dinero tú necesitas? Te voy a hacer una anécdota. El lunes yo estaba en un mastermind, que es una actividad de... Somos como 12 personas que estamos en etapas parecidas a nivel profesional. Y cada semana alguien expone un caso. Y a la persona que le tocó dijo una meta, llamémosle, que luego la identificamos como arbitraria. Porque él dijo, él quiere que su empresa esté valorada en $10 millones y tener 2,000 empleados. Todo el mundo en la mesa le tocó darle retroalimentación. Y a lo que llegamos fue, y él mismo cayó en cuenta, que esos números, tanto del dinero como de los empleados, fueron totalmente arbitrarios. La motivación intrínseca y real que él tenía es conectar y trabajar con la gente. Entonces, a veces... Más que el dinero vendría siendo el resultado, obviamente. Nublado, exacto. Tú te fijas en la gente más rica del mundo.
El dinero es una forma de llevar cuenta, de ver cuánto dice en la pizarra. Claro que lo usan y le sacan provecho, pero está más conectado a su pasión, a lo que le gusta hacer. Elon Musk, si tú te fijas, él se viste normal. Él anda en vehículos de su empresa porque ni modo, Sí. pero no anda dándose esa vida de exceso. El tipo trabaja 17 horas al día. O sea, y es el hombre más rico del mundo. Obviamente, él tiene muchas cosas también que son, tú sabes, exceso, porque a veces Claro. amanece en el trabajo, dice él. Sí, claro, pero ¿tú crees que su motivación es el dinero? No. No. De hecho, mira, eso es importante que tú lo O menciones. decir, yo quiero ser el hombre más rico del mundo medido por la revista tal. Es un resultado de la pasión. De hecho, tú que mencionas ese tema, es tan importante que te mueva tu pasión que el dinero es el resultado simplemente. El dinero indefectiblemente va a llegar a ti cuando tú agregas valor y más si lo haces con pasión. Claro, entonces agregar valor y solucionar cada vez problemas de mayor envergadura. Te garantiza mayor capacidad. Mientras mejores sean tus soluciones a problemas que tenemos como sociedad, el dinero, oye, no te va a dar tiempo de contar ni de disfrutarlo, porque el dinero te persigue. ¿Cómo tú haces eso? Eleva la calidad de las preguntas que tú haces, tanto dentro como por fuera. A medida que tú eleves la calidad de las preguntas que tú haces como ser humano, podrás buscar mejores respuestas que se traducen en soluciones. Pero hay que ser innovador y pensar fuera de la caja. Fuera de... Fuera de la caja. Y lo mismo que estábamos hablando el día pasado. La caja es la zona de confort. La zona de confort. Es lo mismo. Leerte un buen libro, una conferencia, gastarte 10,000 pesos en un taller, en una clase de esa, como tú le Óyeme. llamas, llamarte a ti. Eso tiene O sea, un retorno no, pero fulano que me te está dura para cobrando la vida tanto. entera. Fulano me está cobrando tanto. Oye, lo que te va a generar, lo que te va a garantizar. Lo que fulano te está cobrando es un atajo de tiempo, que es el recurso más valioso, combinado con atención y con conocimiento. Entonces, si el retorno que tú vas a recibir a presente y futuro es un múltiplo de varias X mayor a lo que te costó esos 10,000 pesos, cierre los ojos y dele para allá. Porque el retorno de una buena cena con 2 botellas de vino, está bien, la pasaste bien, pero la semana que viene tú quieres ir de nuevo. Sí. Y eso tú lo digieres y lo procesas y ya sabemos dónde acaba. Entonces, Claro. no siempre tiene que ser algo así material. El conocimiento que tú adquieres, nadie te lo quita. ¿Qué tú le dirías a tu yo del pasado financiero? A tu yo... ¿Cuánto tiempo tú tienes ya en el ámbito financiero de forma específica? Bueno, a nivel independiente como 5 años. ¿Qué pero tú le también dirías al yo de hace 10 años? te voy a contar. El tema de la tesorería y el uso de las tarjetas. Yo trataba de ser tan correcto y tan disciplinado que yo dejé mucho dinero en la mesa. ¿Por qué? Porque yo pagaba antes de tiempo La tarjeta. la tarjeta y yo presumía, yo me jactaba de eso. Tú Yo sabes sé. todo el dinero que yo dejé de ganarme de ponerlo en la otra institución financiera que te mencioné, Sí. y hacer tesorería todos los días. Sí. Mucha plata. Mucha plata. También me hubiera gustado ser más agresivo con mis inversiones. A ver, cuando hablamos de ese mundo tenemos un perfil de riesgo que va entre conservador, neutral y agresivo. Si lo mides en una escala del 1 al 10, 1 es lo más conservador posible y 10 lo más agresivo. No es lo mismo usted con 3 hijos y una familia y múltiples deudas que un joven de 23 años recién graduado con buenas oportunidades y que está trabajando. Yo hubiera sido más agresivo. ¿Dónde hubiera enfocado esa agresividad? En 2 cosas. Primero, negocios aburridos. Oye bien, ¿Ejemplo? negocios aburridos, pero que son evergreen, que nunca Mueren. pierden, nunca mueren. Industrias para ver por ahí: salud, educación y comida. Sí. Por más inteligencia artificial y robot y cosas que se inventen, usted tiene que comer, usted tiene que estar en salud, se va a enfermar probablemente y se tiene que educar. Sí. El 95% de las personas.
Tú tienes en Estados Unidos todos los laundromats, las lavanderías. Es el negocio más aburrido del mundo. Es una máquina de hacer dinero. Y te da flujo de caja todos los días. Constante. Eso es un eje. El otro eje, entonces, totalmente diagonalmente opuesto, en tecnología de vanguardia. Y ojo, tecnología no solo son computadoras e internet. Tecnología es una forma nueva de hacer las cosas. Últimamente todo viene por computadoras, por celulares, por la inteligencia artificial, por los robots. Pero yo hubiera redoblado, y te estoy hablando que con poco dinero, aguantándolo en el tiempo, hubiera hecho una gran diferencia. Hablando de los negocios y volviendo al tema de la tarjeta, bajo ninguna circunstancia financiarse con tarjeta. Pero, ¿qué pasa en el punto donde hay personas que se han financiado los negocios con tarjeta de crédito? Tampoco ahí es válido. No, es el mismo concepto. Pero hay gente que lo hacen y lo siguen haciendo. Pero no quiere decir que esté bien o que no le puede traer un problema mayor. O sea, es un instrumento. Es igual que el negocio entonces que se apalanca con las cuentas por cobrar. Sí. O las cuentas por pagar. ¿Y si no se cobran el mes que viene? ¿Qué tú vas a hacer? Eso es crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. Hay que buscar otras soluciones. Y el negocio, en teoría, debería pagarse a sí mismo y financiar sus operaciones. Bien llevado y en teoría. Claro. Debería ser así. Pero mucha gente también mezcla la parte económica, o sea, tus finanzas personales con la finanza de negocio. El error del emprendedor 101 es que no se pagan a sí mismos y que tienen todo mezclado. Mejores prácticas, te lo dice nuestro amigo Kiyosaki, págate a ti primero. Sí. Y el págate a ti primero... Y Tony también lo dice. Todos los gurúes. El págate a ti primero aplica doble. Cuando hablamos de nuestras finanzas personales es ingreso y lo primero que es aparto mi ahorro. Eso es un caso. Pero cuando hablamos de emprendimientos es separar las finanzas personales de las del negocio y el págate a ti primero, entonces es asígnate un sueldo. Sí. Obvio que un negocio empezando, tú no puedes aspirar a tener un sueldo estratosférico porque vas a drenar la compañía del capital de trabajo. Sí. El IQ financiero dominicano, ¿cómo tú crees que está? Desde tu punto de vista profesional. Yo no te diría que a nivel mundial está muy bajito. Me encontré con una foto el otro día que la compartí en redes sociales. La deuda de tarjeta de crédito de Estados Unidos, que es el país más avanzado, ¿cuánto fue? Como 1.5 trillones. Sí. Donde 1 trillón es 1 millón de millones. Yo no sé contar tan alto. Es mucho dinero. Hay un problema serio. O no un problema, es que una economía muy movida, muy rápida. Y te dicen... Para la pizza, una tarjeta de crédito. Para la ferretería, una tarjeta de crédito. Pero muchas no solamente te asignan para la ferretería, sino que con esa también tú puedes comprar en la tienda. Las marcas de teléfono, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Y escuché a alguien el día pasado decir que llegó a tener 20 tarjetas de crédito. Sí, es una locura. Hay otra cosa, es que ese es el mercado más consumista del mundo. Sí. Ya hay financiamientos con una modalidad que se llama Buy Now and Pay Later, que tú financias los artículos y te lo ponen en cuotas, pero evidentemente eso conlleva un costo. Tienes que pagar intereses. Junior, de verdad que muy agradecido por este conversatorio que hemos tenido. Gracias a ti por la invitación. No, y a ti siempre por estar dispuesto. A modo ya de resumen, ¿cuáles serían los puntos más básicos y a tomar en cuenta para ese joven que nos está escuchando, nos está viendo a través de YouTube, que quiere iniciarse en el mundo de la tarjeta de crédito, que quiere tener una tarjeta de crédito, o aquella persona que tiene varias o que tenga un problema también? Que se documenten muy bien sobre los beneficios, pero también sobre los riesgos, que se aprendan las reglas de cómo funcionan. Pueden repetir este video y lo irán recorriendo a través del tiempo. Y que piensen en la tarjeta como un aliado, pero que debe de ir conectado con la realidad. ¿A qué yo me refiero? A que hay que trabajar, a que hay que producir esos ingresos y que hay que ser disciplinado con el dinero para pagar a tiempo. O sea, la tarjeta es mi acompañante, pero no es quien me va a solucionar mis temas. Yo creo que con eso
Sí, porque hay que producir realmente. Hay que producir. Y hay que tener el dinero para pagarla. Eso es un punto muy importante. Es que desde que lo gastamos, debemos de saber que, Ya no es que tuyo. contamos con ese dinero. O Que ya no es tuyo. O que nos va a entrar en, si somos empleados, el 15 y el 30. Gracias de verdad, y si ustedes han llegado hasta esta parte del video, yo quiero agradecerle de manera muy grande, de manera enorme, porque es muy beneficioso para nosotros y significa que a ustedes les interesan los temas financieros. Junior es parte de esta casa, seguirá estando aquí, seguiremos respondiendo sus preguntas, y suscríbanse aquí debajo, dejen su like y compartan esta información. Es importante que nos eduquemos financieramente. La finanza genera problemas en los matrimonios, la principal causa de problemas, en el trabajo, en las relaciones con tu familia, todo lo daña, y las tarjetas tienen un punto ahí muy importante en ese tipo de situaciones. Será hasta la próxima. Bye bye, amigos de Finanzas VIP. Junior, gracias, hermano. Gracias a ti.